Como abogada que se especializa en casos de visa U, quiero recalcar lo que dijeron los oficiales del Departamento de Policía de Brookhaven, que definitivamente si han sido víctimas de un delito, eso se tiene que reportar, porque al fin y al cabo lo que le interesa al Departamento de Policía es mantener la comunidad segura y a la gente que vive por acá protegida. ¿Okay? Entonces, ese era el mensaje del Departamento de Policía de Brookhaven. Bueno, el evento de hoy, aquí en la Asociación Latinoamericana, lo organizamos más que nada para poder presentarle a la comunidad ciertos puntos emergentes que son importantes y que la comunidad debe tomar en cuenta y empezar a preparar, ya que pues estamos pensando que habrán unos cambios a partir de enero 2025 con el cambio de mandato de presidente, ¿no? Entonces, es precisamente por eso que quisimos organizar este evento, para que la gente pueda empezar a pensar y estar preparados en ciertos temas de importancia, temas legales. Entonces, con eso en mente, convocamos aquí a abogados de varios ámbitos legales, ¿no? Entonces, voy a pedir que se presenten, o sea, y que nos den un poco de información sobre quiénes son y qué área de derecho, de ley ejercen, ¿no? Entonces vamos a empezar aquí a mi derecha inmediata. Tenemos aquí a la abogada Bernadette Olmos. Entonces, no Sí, sé buenas tardes. Gracias por invitarme para estar aquí con el público de la Asociación Latinoamericana. Mi nombre es Bernadette Olmos, me dedico a casos de familia. Entonces, me imagino que vamos a tener muchas preguntas en cómo se prepara uno en situaciones cuando uno de la pareja tiene una situación de deportación. Buenas tardes, soy el abogado Pedro Tadeo o Peter Tadeo, y yo y mi esposa, que no está aquí hoy, nos dedicamos a casos de migración. La mayoría de los casos que tenemos son de familia, pero también muchos de deportación. Entonces vamos a corte cada semana. Estamos defendiendo gente que está detenida o gente que tiene casos activos en la Corte de Migración. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de cómo se puede preparar en caso de que tienen un familiar o usted mismo caiga en las manos de ICE y me tienen que llamar. Vamos a empezar unos consejos generales. Más que nada, lo que queremos decirle a la gente es que es muy importante que sepan que hay que acudir con un abogado confiable, sea de familia o de inmigración, y que tengan cuidado, que estén seguros de que la persona, el abogado que usted está consultando, sea una persona confiable y con experiencia, ¿no? en el ámbito de ley, ¿no? Entonces, una cosa que me gustaría destacar es muy importante que eviten ir con notarios. Yo sé que mucha gente depende de notarios para poder ayudar con trámites, pero es muy importante que vaya con un abogado de experiencia y de confianza. Entonces, número uno, y que tengan mucho cuidado con estafas, ¿no? Porque eso es algo que está pasando muy frecuentemente. Entonces, número uno, que vayan con un abogado de confianza, ¿no? Entonces, si queremos empezar con derechos que tiene un inmigrante, voy a empezar preguntándole a cada uno de los abogados qué derechos tienen los inmigrantes en cada ámbito de ley, ¿no? En cada área de ley. Entonces, con respecto a derecho familiar,
Bernadette, ¿qué derechos tiene un padre inmigrante? En particular, me imagino que la gente quiere saber qué derechos tiene un padre indocumentado. Okay. Cuando una familia está casada, los dos tienen derechos iguales a los niños. Y yo estoy hablando casada, que hay un papelito que dicen que están casados. Mucha gente me llega y me dice, ay, que mi esposa, que mi esposa. A ver, ¿cuándo se casaron? ¿Dónde está el papel, el acta que dice que están casados? Ah, pues no tenemos, tenemos 10 años. Ah, entonces hay una explicación ahí de que el estado de Georgia dejó de reconocer unión libre hace más de 20 años. Entonces, la pareja que se cree que están casados, realmente no está casados. Y eso cambia el análisis de qué derechos tiene el padre. Tengo que hacer doble análisis para esta pregunta. Entonces, primer análisis, si la pareja sí está casada, los dos tienen derechos hacia los niños. ¿Okay? Entonces, derechos iguales. Tenemos que ver qué es la mejor situación de la pareja, qué documentos se tiene que hacer. Por ejemplo, si uno tiene orden de deportación y la pareja sí se va a quedar como pareja, si se van a reunir en su país de origen. Entonces, ir preparando los documentos necesarios. Por ejemplo, alguien mencionó que la doble ciudadanía, eso sería magnífico. Para eso tienen que ir al consulado, tienen que llevar los documentos, el acta del niño que nació aquí en Georgia, se tiene que mandar a traducir, los nombres tienen que estar bien, se tienen que ir, creo que es Departamento de Protección, se van allí les hacen todo, sacan otro acta de nacimiento, bueno, tiene otro nombre, pero es reconocido como el acta del niño para ellos en su país. Entonces, no va a haber una orden ni nada de eso que dice que tiene doble ciudadanía, es nada más ese acta. Entonces, ya tienen en plan todo lo que se va a hacer con cuestión de los niños, si se van a reunir, por ejemplo, si el papá está detenido, lo deportan, si la mamá se va a ir con los niños, entonces ya tienen todo listo. Cuando digo todo listo, significa que los permisos para viajar, autorización, porque el papá tiene que firmar autorización, que los niños pueden viajar con la mamá y se van a reunir en X lugar en su país de origen. Ahora, segundo análisis, si la pareja no está casada, no hay un acta de matrimonio, entonces la mamá corre con 100% los derechos. ¿Por qué? Porque el estado de Georgia no reconoce unión libre. Entonces, el papá tiene que hacer un proceso de legitimización. En ese proceso de legitimización hay que hacer, en ese proceso hay una orden que sale que dice que el papá es el padre legal con derechos al niño, con voz y voto, o sea, con custodia legal compartida. ¿Qué significa? Si esa es la situación, se complica la cosa porque si la persona, el papá, ya está detenido, tenemos que correr a la corte, firmar los documentos, ojalá que la pareja está en términos que ambos van a cooperar con los documentos y están de acuerdo de que el papá sí sea declarado el padre legal, para que el papá tenga voz y voto con lo que se haga con los niños, que si se van a reunir en su país, que si uno se va para allá y otro se queda acá criando los niños. Todas esas cuestiones lo tienen que ir contemplando antemano. Entonces, es importante que vayan haciendo el proceso ahora, antes de que empiece la nueva administración, porque ya después va a ser muy estresante, muy caro, todo. O sea, o también antes de que surja la emergencia, ¿no? Exacto, la situación hay que preparar, crítica. por eso estamos aquí, ¿no? Para ir avisándole a sus compañeros que si están en esa situación, que vayan preparando lo que se tiene que hacer antes de que se necesita. Para preparar con calma, ¿no? Exacto. Exacto. Ok, entonces Peter diría, pensando en lo que puede hacer una persona indocumentada ahora, inicialmente, ¿qué consejo daría usted que pueda hacer? Y después le voy a preguntar sobre derechos. Sí, claro.
Igual como como dice Bernadette, prepararse, ¿verdad? Antes de que aparezca la emergencia, ¿verdad? Es súper importante hablar con un abogado de inmigración si estás indocumentado o si tienes familia indocumentada. Porque hablando de derechos, hay la posibilidad que esa persona indocumentada tiene una manera de cambiar su estatus o por lo mínimo un permiso de trabajo, que un permiso de trabajo aquí en Georgia te puede conseguir, la mayoría de los permisos de trabajo te puede conseguir también una licencia, ¿verdad? Y la mayoría de gente indocumentada que cae en las manos de inmigración, la mayoría caen en las manos de inmigración porque manejan sin licencia, ¿verdad? Y esa policía a ICE y trabaja con ICE. Y luego le ponen un juego de migración. Entonces es muy importante hablar con un abogado para ver qué manera de cambiar tu estado, qué caminos hay para uno, ¿verdad? Y también para saber si, pues esto siempre sucede. Si no hay manera de cambiar tu estatus, por lo mínimo les digo, vamos a hacer algo que se llama una FOIA. Hacen FOIAs aquí, me imagino, ¿verdad? Freedom of Information Act. Es una solicitud pidiendo información del gobierno, de ti, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona entró por la frontera, los agarró, pero nunca supo qué les pasó, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo no sé, perdí los documentos que me dieron. Pues ok, vamos a hacer dos cosas. Vamos a someter una FOIA para ti, para conseguir esa información. También vamos a tomarte huellas y mandarlas al FBI. Y tranquilos, no, mucha gente siempre se pone muy como preocupada cuando menciona el FBI, el FBI. De seguro nos llega a nuestra oficina y eso nos ayuda a analizar el caso, ¿verdad? Si hay algo que se pueda hacer ahorita o tal vez en el futuro. Entonces, otra vez, la palabra mágica o la frase mágica es prepararse y hablar con un abogado antes que se aparezca la emergencia. Perdón. La otra pregunta que tiene mucha gente es pensando qué derechos tienen si llegan a ser cuestionados, sea por, bueno, quizás no la policía, pero más específicamente sería con ICE, ¿no? O sea, ¿qué derechos tienen, por ejemplo, si ICE viene a la puerta, está tocando, qué es lo que deben hacer? Si ICE no tiene una orden de entrada a tu casa firmada por un juez local, no tienes que abrir la puerta. ¿Okay? No tienes que abrir la puerta. Pues obvio, le da mucho miedo, ¿verdad? Porque obvio van a decir pum, pum, pum y te van a intimidar. Pero técnicamente, si no tiene una orden de un juez local que dice que pueden entrar a la propiedad, no tienes que abrir la puerta. La mayoría de los oficiales de ICE van a tener una orden de arresto firmada por un juez de inmigración. Pero eso no le da el derecho para entrar a una casa. Ya cuando abres la puerta, ahí es cuando ya te estás dando básicamente el derecho de entrar. Entonces hay muchas cosas que estaba viendo recientemente que como unas cartas, ¿cómo se llama? Cartas rojas, ¿alguien estaba mencionando? ¿Han visto esto? Red cards, we Sí. have them. Como, I think, las vi aquí o no Las sé dónde. tenemos. Básicamente es una carta que dice que básicamente se la pasas a la policía, ¿verdad? Y le explica que no vas a abrir la puerta, que si tienen una orden de entrar, ¿verdad? Que la pasen por bajo de la puerta, por la ventana, y para que tú la puedas leer, y si es una orden firmada por un juez local que dice que sí puede entrar a esa propiedad, ok, ya tienes que abrir la puerta. Entonces, el consejo es que pidan que el agente de ICE ponga la orden en la ventana, por ejemplo, Sí. y uno debe leer lo que dice o si puede tomar una foto y mandarlo a un abogado de inmigración. Entonces, ¿cuáles son ciertas cosas que la gente se tiene que fijar, ¿no? en la orden? El nombre. El condado donde vives. Ajá. El nombre de la persona, porque si no aparece el nombre de persona que están buscando y esa persona no vive acá. Exacto, eso también. O sea, entonces, porque a veces tengo entendido que a veces ponen órdenes, o sea, papeles en blanco, que solo para intimidar a la gente. No lo dudo. No he escuchado eso, pero... Sí, pero o no traen ni papel, ¿no? Exacto. No traen Solamente ni la tocan orden. y quieren entrar y vamos, entren la policía. Soy la policía, entren. Ok, pues, ¿qué tipo de policía? Sí. Y también creo que es importante que esa información se le pase a los niños, ¿no? Que no, Sí. que Sí. no abran la puerta Hablen a con un sus hijos, por desconocido. favor, porque ellos son los primeros que van a abrir la puerta, ¿verdad? Entonces, dile, no le abras la puerta hasta que yo
tú, el padre, llegue hable con la policía y que le enseñen la orden que tiene la policía. Y si es una orden de arresto de ICE, no necesariamente no necesitas abrir la puerta. Dile, no está aquí, bye. Vengan con una orden se llama search and seizure, un search warrant, pues una de poder entrar a la casa de la dirección, esa dirección exactamente. Okay. Ok, entonces, bueno, supongamos que tienen la orden para la persona, el proceso se hizo bien o quizás no fue en la casa, ¿no? O sea, uno llega, la persona cae en manos de ICE. ¿Qué se espera entonces? O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, si uno cae detenido, pues depende en si esa persona, la persona indocumentada, tiene una orden de arresto, una orden de deportación, o si nunca ha tenido contacto con inmigración. Si tiene una orden de deportación, lo que se puede hacer es algo que se llama un amparo de deportación. En inglés le llamamos a stay of removal. La mayoría de esos tipos de casos donde la persona ya tiene orden de deportación va a ser la única cosa que se puede hacer. A veces sí se puede intentar de reabrir el caso si tiene una orden de deportación con una corte, se puede intentar de reabrir un caso con una moción de reabrir. Eso no es menos común, pero eso también puede ayudar en parar la deportación. ¿Okay? Gente que nunca ha tenido contacto, la mayoría de la gente que nunca ha tenido contacto con inmigración y los agarra ICE, lo primero que se puede intentar de hacer es conseguir una fianza. Eso se llama a motion for bond, una moción de fianza. ¿Okay? Eso es una moción que un abogado somete con la corte pidiéndole a la corte de inmigración, pidiéndole a un juez que esta persona debe de salir bajo fianza. Después de que se someta a esa moción, en unos pocos días nos van a dar una corte, una audiencia, en frente de un juez. Y un abogado se presenta y la fiscalía del gobierno va a estar ahí también, en frente del juez. Y ahí es donde nosotros hacemos el argumento que escribimos, pero ya lo hacemos en persona. El juez, pues dependiendo en el caso, dependiendo de muchas cosas, va a determinar si esa persona es elegible para una moción de fianza. ¿Y quieres que entre un poquito en qué están buscando los jueces? Para dar una... Sí. Acuérdate que yo dije, uno debe siempre de prepararse en caso de que caiga una inmigración. Y una de las cosas que uno puede hacer para prepararse es prepararse en caso de que uno lo detengan, ¿verdad? Conseguir papeles, conseguir evidencia que tienes raíces aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Evidencia que has trabajado, que has estado aquí más de 10 años, que tienes hijos, ¿verdad? Que has pagado tus impuestos. Si tienes un récord criminal, ya tener las disposiciones finales de esas convicciones, porque toda esa información, si la tienes guardada, me va a ayudar a mí o a otro abogado a someter esa moción de fianza lo más rápido posible, ¿verdad? Uno no quiere estar detenido mucho tiempo. Y esa información, esa evidencia ayuda al juez en determinar si esta persona merece una fianza. Y los jueces quieren ver dos cosas. Uno, si esta persona es un peligro al público, entonces ellos quieren ver qué récord criminal tiene, ¿verdad? Tienes varios DUIs, va a ser muy difícil sacarte. Tienes un DUI y luego tienes 3 manejando sin licencia, ok, no se ve tan feo. Pero eso es una cosa muy importante que los jueces quieren ver. Si eres un peligro al público, vas a cometer otro crimen o vas a hacerle daño tal vez a tu esposa, ¿verdad? Eso es lo que quieren ver. Y segundo, quieren ver si vas a huir, si te damos la fianza, vas a regresar a corte y ellos determinan eso, pues quieren ver los raíces que tienes aquí. Ok, ¿tiene hijos ciudadanos? Perfecto. ¿Tiene más de 10 años? Great. Tiene propiedad, quieren ver que tú no vas a huir y escapar y nunca regresar. Y esas son las dos cosas muy importantes para los abogados de inmigración que mis clientes tengan. Enséñame qué tienes para comprobar a este juez que tú vas a regresar y no eres un peligro al público. Pero la pregunta que tenías es que si te agarra inmigración, uno tiene una orden de deportación y te agarra ICE, ¿cómo puede un abogado o la persona detenida puede acelerar el proceso de deportación para que no esté detenido? Tener tu pasaporte
listo, para que ICE no tenga que buscarlo por el consulado. ¿Qué más? Todo también depende de qué país eres. Si eres de México, las deportaciones son rápido, ¿verdad? Colombia, eso no sé cuánto se está tardando, pero puede ser unas 2 semanas. Y lo único que se puede hacer es un abogado puede empezar a investigar, hablar con los oficiales de ICE para ver, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Qué necesitas tú, oficial, para que mi cliente sea deportado más rápido? Y así, eso es básicamente, en hablar y estar informado, tener comunicación con los oficiales de ICE, básicamente. Eso es. Tenemos aquí a otra abogada que acaba de llegar. Entonces, si se puede presentar. Claro que sí. Buenas, perdón por la tardanza un poquito. Soy la abogada Carolina Piñeres y lo que yo hago, llevo 15 años solamente y exclusivamente en lo que es asuntos familiares, leyes familiares, lo que son custodia, divorcios, manutención, guardianships, todo eso lo que envuelve quién cuida a los hijos, etcétera, etcétera. Okay, entonces, una preguntita, Carolyn. Entonces, ya que estamos aquí en el tema de que la gente tiene que prepararse, ¿cuáles son documentos que usted recomienda como abogada de asuntos familiares? ¿Qué documentos deben tener los padres ahí guardados o preparados o sea, como en un maletín? ¿Qué documentos recomienda usted que deben tener organizados? Bueno, si tienen documentos de quién tiene la custodia de este niño, ejemplo, si hay un divorcio y una de las personas, de los padres, es la persona que se llevaron. Estoy hablando porque hay muchos escenarios en los que puede pasar. Vamos a coger principalmente, por ejemplo, una persona, una pareja que esté divorciado y se llevan solamente a una persona. La otra persona pueda que esté aquí legalmente. Automáticamente, y si es un divorcio, hay documentos de quién tiene la custodia de esos niños. Generalmente es custodia legal compartida. Entonces, generalmente, automáticamente, una vez que una persona se muera, uno de los padres se muere o pasa algo así, automáticamente la custodia sería para la otra persona. Entonces, si hay documentos y están en buenos términos con la otra persona, pues automáticamente ustedes pueden mostrar esos documentos de que el padre o la madre tendrían custodia de esos niños, especialmente si están en buenos términos. Obviamente también habría que hacer una modificación de esa orden diciendo lo que había pasado y que esta otra persona ahora tiene custodia primaria de esos niños y que puede visitar a la mamá del otro país mientras se organizan las cosas. Ese es uno de los escenarios, es tener cualquier documento que ustedes tengan que tienen custodia. Si hay personas, por ejemplo, que no están casadas y tienen niños, lo que generalmente la gente piensa, y si no fuera abogada, honestamente yo pensaría exactamente lo mismo, que si yo tengo el certificado de nacimiento de mi hijo, el papá, y fuera hombre, el papá pues tiene derechos legales, eso es incorrecto. Entonces, generalmente las personas que no se han casado pero tienen un hijo, la persona, el hombre, tiene que legitimizar ese niño para tener derechos de custodia legales de ese niño. Entonces, así si pasa algo, la otra persona puede, ya tiene documentos que dicen que son el padre legítimo de estos niños y tiene derechos para custodia. Okay. Ahora pasando con Bernadette. Ok, yo he escuchado mucha gente que dice hay que tener un plan familiar. ¿De qué consiste este plan familiar? O sea, ¿qué es lo que aconseja? Bueno, en la primera administración del presidente Trump, nosotros sí asistimos nosotros con el plan familiar. Entonces, hacíamos nosotros, en ese entonces no había el poder del cuidado del menor. Entonces, y en ese entonces, no sé si todavía lo están haciendo, muchos de los grupos que abogan para los inmigrantes estaban apoyando mucho al guardianship. Entonces nosotros evitamos el guardianship porque cuando deportan a uno de los dos de los padres o a los dos,
Es difícil deshacer una orden. Cuando uno firma un guardianship y ya está firmado por un juez, eso es una orden. Y para deshacer esa cosa va a ser difícil, porque no están aquí, alguien más está con los niños, se está enamorando de los niños hacia ellos. Hay muchos factores que vienen. Entonces, yo preferí en los planes y dependiendo del caso, hacer los poderes. Y poderes en ese entonces, ahora lo tenemos formalizado, que es un poder de cuidado de niños que yo prefiero en una situación de urgencias tenerlo firmado y listo para ejecutar, pues, para los niños. ¿Por qué? Porque uno es revocable, es limitado en tiempo, pueden poner instrucciones allí de que la persona, ojalá que la persona tiene documentos para llevar a los niños hacia ustedes cuando ya estén en su país de origen. Entonces, es uno de los documentos. ¿No estés de acuerdo tú, sí. Caroline? Ok. Yo prefiero, Caroline y yo siempre estamos en la corte juntas, siempre adversas, pero ya nos conocemos, ya nos llevamos bien. Entonces es el milagro que estamos de acuerdo ahorita en este asunto y es por el bien de ustedes. Pero el poder es una de las cosas. También si tienen en cuestión de todo, no estamos hablando de todo, el fideicomiso. Porque vimos en la primera administración, mucha gente fue estafada. Que yo compré una casa que mi hermana me dijo que me la firmara a favor de ella, que no sé qué, ya se firmó. No puedo recuperar mi casa, pues no, ya se lo regalaste a tu hermana. O sea, hay muchas cosas allí que hay que tener mucho cuidado. Entonces, el fideicomiso es una manera de proteger los bienes. Y puedes dejar a una persona administrando los bienes, pero hay que hacerlo. Y yo conozco 2, 3 abogados que hablan español que se dedican solo a los fideicomisos. Eso es la otra parte de la familia que se tiene que considerar. Quién va a manejar las cosas, quién se queda qué, administrando qué cosa. Sí. Pero en cuestión de los niños, el poder para mí es mi favorito. Y luego, si es necesario y le queda el caso, lo que es el guardianship. ¿Ya? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bernadette. Lo que sí les recomiendo es que si están haciendo un fideicomiso, como dice Bernadette, ella conoce varios abogados, yo también me imagino que lo más probable que son los mismos, y recomendaría que fueran a una persona que se especializa exclusivamente o que hace la mayor del tiempo estas cosas. Porque muchos abogados dicen, yo sé hacer esto, pero hay muchas intricacias en esos documentos, y especialmente en la situación en que estamos con Trump, ustedes deben tener un documento que realmente pueda ser validado en corte, que tenga todo lo que debe tener. Entonces eso sí yo se lo recomiendo. Y si por alguna razón ustedes piensan, no, yo lo que quiero es un guardianship, tienen que tener, pensando de una vez que para una persona tener guardianship de esos niños tiene que ser ciudadano de Estados Unidos. Entonces, si es algo en el que ustedes realmente están pensando, no, yo no quiero el power of attorney, empiece buscando una persona que sea ciudadano de Estados Unidos para que pueda hacer eso. Pero sí, eso es mucho más difícil de se revocar. Tengo un caso ahora donde, como dijo Bernadette, las personas, es la tía, no quiere devolver los niños. Hay que ir a corte a revocar. Y aún así el documento dice que la mamá lo puede revocar en cualquier tiempo. La mamá ya la revocó formalmente, bajo carta, pero la tía no lo quiere regresar, entonces la única manera es ir a corte. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener, como dice Bernadette. No tiene que decir, no tiene que hacer mal. Pero si el papá figura en el acta, okay, ahí está el nombre, pero el papá es ausente, entonces hacemos nosotros un proceso que se llama acción de declaración, o sea, donde la mamá sea declarada la única persona que tiene la tutela, que el papá no figura, no es activo en la vida de los niños. ¿Tú qué haces en esos casos? ¿Lo mismo? Sí, básicamente yo hago lo mismo en esos casos. Ahora, una de las cosas es que lo que la ley dice, y vamos a decir que el nombre del papá sí aparezca en el certificado de nacimiento, pero está ausente.
No sabemos, hace 20, bueno, demasiado, pero hace 10 años que se fue, no sabemos dónde está. Lo que la ley dice es 19-725, lo que la ley dice es que si el papá no se casó con la mamá y tuvieron un hijo, y el papá no hizo una legitimización, la mamá tiene derecho completo, total, legal y físico y tutela de ese niño o esos niños. El problema es que si necesitan por alguna razón, por ejemplo, los pasaportes, que es lo más común, que necesitan que el papá firme o algo así, ustedes van y le dicen, no, pero ¿para qué me piden la firma el papá si yo, aquí está 19-725, yo tengo, él no se casó conmigo, yo tengo total custodia? Acuérdense de que eso es lo que la ley dice, por eso lo que Bernadette se refirió es un declaratory judgment. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener un documento y lo que le decimos al juez es, mira juez, esto es lo que está pasando, nunca se casaron, está desaparecido, necesito que usted declare y haga un documento donde declara que basado en la ley 19-725, ella tiene custodia. Entonces necesitan ese documento legal. Ahora, en el otro extremo, al otro lado, si los padres, así aparezca el nombre de él en el certificado de nacimiento, ellos creen que tienen derecho. Si no se casaron con la mamá y no hicieron una legitimización, tienen 0 derechos a esos niños. Y es una misconcepción que hay grande. Entonces, sí, esa persona debería hacer una legitimización por si hay un caso donde deportan a la mamá o algo así, que esa persona pudiera tener tutela de esos niños porque sí tiene derecho a hacer la legitimización. Ahora, para aclarar, muchas personas no están por ejemplo, casadas en el momento, tienen un niño y luego se casan 5 años después. Lo que la ley dice es que aún así se casaron 5 años después, ese niño es considerado legítimamente de ellos y no hay que hacer una legitimización. La legitimización es únicamente cuando las personas nunca se casaron y hay un niño envuelto para darle al padre los derechos de esos niños. Quiero agregar algo. Es relevante, pero un punto aparte. Cuando no están casados y el papá no está manteniendo a los niños, las mujeres por lo general van a los servicios de la manutención, de child support. Yo sé que nosotros nos estamos preparando para el año que viene, pero te digo con toda honestidad que ya estamos sintiendo los efectos que van a venir, ya los estamos viendo. ¿Por qué? Porque solo en esta semana he tenido 2 casos donde los hombres han tenido la orden de deportación y los 2 tenían casos abiertos con los servicios de manutención y ICE ya los llegó a recogerlos. Y cuando me llamaron de la cárcel, me dijeron que está ahorita lleno la cárcel de inmigración con personas que tienen los casos abiertos de manutención. Entonces, yo ya estoy al punto, al borde de mandar a pedir lo que se llama el Open Records Act, o sea, un request, una solicitud para ver qué convenios tiene el estado de Georgia, o, por ejemplo, la división de DFACS, que son los que corren los de Child Support Service, con ICE. Porque si ese convenio existe, va a cambiar todo como vamos aconsejando a los clientes cuando vienen a preparar. A lo mejor no van a querer ir a los servicios de child support. A lo mejor quieren llegar a un convenio fuera de la corte, fuera de los servicios de child support y luego someterlo a la corte, que nada más sea una transacción por decir y ellos no se tengan que presentar, no tienen que presentarse ante la corte. Solo para aclarar, entonces, ¿estas situaciones son de hombres que no han pagado manutención? No, que están abriendo los casos para mantenerlo. O sea, por ejemplo, si la mamá tenía ya un caso abierto o ellos fueron a abrir el caso. Que dicen ellos que van a empezar a pagar. Que van a uno tenía corte para el 18 de este mes para presentarse para hacer los cálculos y qué sé yo, para la orden de manutención y no llegó. Un agente le llamó a la señora preguntándole si él tenía la orden de deportación y lo confirmaron. Entonces llegaron esta semana a recogerlo. Entonces ya estamos sintiendo esa tensión en las cortes.
otra vez esta semana en un condado. Ahorita yo creo que ella va a estar de acuerdo, a lo mejor no, tú dime si tienes otra experiencia, pero en el área metro de Atlanta, por lo general los jueces son más abiertos a los casos de los inmigrantes. Ellos nada más quieren ver el mejor interés de los niños, pero ya cuando vamos saliendo fuera del metro, ya es más difícil. Sí. Solo esta semana, especialmente en un caso donde la mamá es ciudadana y el papá no tiene documentos, quieren imponer, por ejemplo, visitación supervisada. Quieren imponer o exigir que el papá tenga licencia para conducir. Y eso son cosas o sea, situaciones bien tensas para nosotros, que nos agarramos allí con el juez diciéndole que no puede hacer eso, que esas condiciones no se pueden imponer a una persona solo por su estatus migratorio. Entonces, es una realidad. Entonces, son cosas que cuando vienen los clientes, hay que ver si la otra parte va a estar dispuesto a arreglar un asunto fuera de la corte. Y ahorita, por lo menos en mi práctica, nosotros estamos ofreciendo el proceso colaborativo, donde ambos contratan abogados capacitados en colaborativo y se pueden ayudarlos a llegar al convenio. Porque hay otras cosas que vienen incluidas donde tienen que trabajar con los psicólogos para abrir la comunicación, especialmente si la pareja está siempre en desacuerdo. Los psicólogos les ayudan, pero tienen que estar comprometidos. Todo es privado, fuera de la corte, llegan al convenio, ya el convenio entra a la corte y ellos no tienen que ir. Entonces, me imagino que el año que viene ese proceso se va a tomar como fuego. Más popular, ¿no? Más popular. Pregunta, Brenda, ¿quién está llamando a ICE en esa situación? Bueno, el cliente me estaba diciendo que era el juez. Le dije, no, el juez no va a llamar. Entonces, lo que concluimos que eran los agentes que estaban llamando a las mamás. O eran las mamás maliciosas, o eran los agentes de child support. Ellos ya... ok. Pero no, para mí no tiene sentido, por eso yo quiero hacer el Open Records Act, porque para mí no tiene sentido, no tiene lógica para mí que el Estado vaya a estar llamando a ICE, porque si el trabajo de ellos es buscar quién pague o mantenga a ese niño, entonces, ¿por qué quieren sacarlo del país? ¿No? Pero si están, exacto, pero... Exacto. El interés del niño debe de A ser, veces ok, well, si el papá está aquí, en ¿cómo contra va? del interés del niño, porque Sí. pues le interesa al niño que le entre dinero para poder... Well, yeah, it's less money for the state to pay out, but when they have the mandates, we don't know. And some of the judges are already getting that intense on immigration. They're already wanting to require supervised visitation for an undocumented person, and we can't do that. We can't allow it. Y hay un caso específicamente que realmente en Atlanta, cuando yo me estoy refiriendo a Atlanta, estoy refiriéndome a Cobb County, Fulton County, Gwinnett County, Clayton County, los de Cobb County, los condados que están más o menos cerca de aquí. O sea, a no ser que sea un juez realmente nuevo que está ahí, generalmente todos están acostumbrados a los casos domésticos y sí, imagino que Bernadette lo tiene, siempre tienes otro abogado que quiere meter la cuchara y decir que son indocumentados y que están a riesgo, y lo primero que yo hago es me objeto a eso, porque hay un caso específicamente donde dice que la situación de una persona que está aquí ilegalmente y cómo llega o cómo es su path para llegar a ser legal o no legal, y si está ilegal aquí, no tiene nada que ver en la custodia de los niños, porque eso está en el mejor interés de los niños. Como dijo Bernadette, la mayoría de los jueces, casi todos, están muy acostumbrados a eso y no les interesa. O sea, no les interesa la cuchara que están metiendo y enseguida dicen sí, sustained, tiene razón, no está. El problema, como dijo Bernadette, son en los condados por allá. Por ejemplo, Clark County. Y sí, no está Cherokee County, si están como en las afueras, ¿no? En las afueras de ahí. Y sí, se puede hacer una apelación, pero para el tiempo que se hace una apelación y eso va a la corte y la corte dice eso, lo que ya dijo un caso anterior, pasa tiempo, bastante tiempo.
Entonces, como dice Bernadette, trata de llegar a un convenio. Básicamente la única diferencia es de que cuando estás metiendo los documentos, que se los entrega una parte, luego pasa a la otra parte, eso queda en el récord, haciendo citas. En el lado colaborativo o en el lado que es privado, todo eso va a ir a la corte. La única diferencia es que está yendo a la corte después que ya se hizo el arreglo, y todos los documentos que generalmente tienen su proceso, que empieza que se manda aquí, se manda todo junto a la misma vez y se cierra el caso rápidamente porque ya hay un convenio. No hay nada que pelear. Ya está hecho. Lo que he visto, pues, lo que hemos siempre visto, si hay dos padres, los dos están indocumentados y no sé, ICE recoge a los dos, típicamente no van a llevar a los dos, van a llevar a uno, típicamente es el padre. Y porque obvio, ellos saben, no podemos dejar los niños en las escuelas tan chiquitos, ¿verdad? Entonces llevan a uno, pero a la otra pareja la ponen en procedimiento de deportación, le ponen como le da algo que se llama un Notice to Appear, un NTA, diciendo, vas a tener que presentarte en corte en el futuro, pero no te vamos a detener. Y eso es lo que típicamente hacen. Y si hay solamente un padre, y saben que solamente hay un padre, eso hacen también. Le dan un Notice to Appear para que se presenten en el futuro. Pero no, normalmente no van a llevar a los dos porque es cruel, ¿verdad? Imagínate dejar a los niños sin ninguno de sus padres. Entonces, eso es lo que típicamente, pues, yo no sé si va a cambiar esa regla, pero... Es que nosotros escuchamos de todas las amenazas que vienen, que van a, ahorita no te pueden recoger en las escuelas. O sea, si llega un papá a recoger a su hijo, supuestamente eso va a cambiar. No sabemos realmente, nos estamos asustando de cosas de que no debemos de tener miedo. Nos estamos informando, preparando. Por eso es que te digo, hay que tener esos poderes ya preparados, por si acaso, porque no sabemos cómo lo van a hacer y hasta cuando empiezan a ponerlos en práctica, no sabemos cómo los van a apelar, a ver si es legal, si es inhumano, qué sé yo, que les van a poner allí para calarlos. Pero eso lleva tiempo y como dice Caroline, o sea, tenemos que hacer algo ahorita, o sea, tarda años para cuando algo se resuelve. Pero que tarde 4 años y después. Yo estoy buscando mi casa en México. No te vayas. Chapala. I'm going to be working for Lake Chapala. No se va a poder morir. Exacto, así es. Entonces, una pregunta, pensando en lo que mencionó aquí esta señora, ¿qué consejos podemos darle en esa situación, por ejemplo, que deben preparar los padres si de repente detienen a uno o ambos, que deben tener como un maletín de cosas o una lista de datos importantes? Por ejemplo, si un plan quizás de que la tía, o sea, si el niño llega en el bus a la casa y no está ahí la mamá para recogerlo, entonces, ¿qué debe preparar esa mamá antes de que, si Dios no lo quiera, la detienen? ¿Qué debe tener ella preparado? ¿Qué plan debe tener ella en lo inmediato, aparte de tener quizás el plan a largo plazo si la deportan, ¿no? Pero en el instante. Bueno, en lo que hemos estado hablando es como todo. Si los niños son ciudadanos americanos, se ponen ahí, tengan listo los certificados de los niños que son ciudadanos americanos. Si hay un decreto de divorcio, a quién le dan custodia de los niños, si no se llevan a los dos, si hay uno, tener ese decreto de divorcio. ¿Qué haría yo? No solamente el decreto, pero que sea una copia certificada del decreto de divorcio. Eso lo pueden conseguir muy fácilmente yendo a la corte y lo único que dicen es: quiero una copia certificada de mi decreto de divorcio. Y no solamente el decreto, porque cuando tienen un divorcio tienen varios documentos anexados. Asegúrense que sean los documentos finales, que es el parenting plan, el plan de parenteo, esas cosas que dicen quién tiene la custodia, como el poder que les mencionó
Bernadette, si ya tienen uno, tenerlo ahí puesto, que sea original, con los sellos originales. Por ejemplo, como se había dicho antes, si alguien toca la puerta, preparen a los niños, no le abran a los extraños, los números que esta persona, que si hay un niño que está llegando a la casa, ¿a quién debe llamar si está una persona extraña tocando la puerta? Si, por ejemplo, están pensando en un guardianship, si los niños van a quedar aquí, por alguna razón tengan esa persona preparada, que es un ciudadano, que tiene que ser ciudadano para hacer un guardianship. Los poderes, todos los documentos que se estén ahí, y es como si estuvieran haciendo, como si viera un huracán, que honestamente eso es lo que viene. Es como un huracán. ¿Qué es lo que hace? Pueda que venga, pueda que no venga, pero ¿qué es lo que ustedes tienen? Tenemos los supplies de extra agua, tenemos un número, a quién se llama, a quién no se llama, el número de emergencia, el número de la tía, un plan que si eso pasa, ya ustedes tienen a la tía, a la hermana, a quien sea, y que esa persona ya sepa, mira, si pasa X, por eso es plan familiar, si pasa X, entonces necesito que me recojas los niños, aquí está, y la otra persona quien tiene el poder, que también tenga el poder a la mano, esa persona también. Piénsenlo como si viene un huracán y tener su listica ya preparada de números y de todo, que sea fácil de encontrar. Puede hacer que pongan los números de la tía. O sea, ahora mismo, no sé ustedes, pero yo no me sé los números a nadie, excepto lo mismo, porque lo único que yo hago es, ¿quién está ahí? Clic, y ya me sale. Y casualmente me quedé varada, sin gasolina, por culpa mía, y no me sabía el número de nadie. Y el celular se me descargó, todo al mismo tiempo. Y miércoles, ¿y yo a quién llamo? Si yo no sé a quién llamo, el único número que me sé es el de mi oficina y el mío. Me tocó buscar un email por algún lado, un computador, caminando a un restaurante para ver, a ver quién. Afortunadamente alguien se arrimó y me prestó el teléfono. El que estaba ahí pude mandar un email y me ayudó a cargar mi teléfono porque no me sabía los números. Entonces poner una listica, ya me sé los números importantes, no se preocupen, ya aprendí de eso. Pero una listica en el fridge, en el refrigerador al lado de los números, que especialmente, como dices tú, si es un niño que está llegando a la casa del colegio y no hay nadie, está pasando eso, ¿qué números puede tener él al lado? No, llama fulanito, llama fulanita. Yo creo que para contestar, profundizar lo que ha dicho Caroline y para contestar, en el plan de emergencia que nosotros teníamos en mi oficina, nosotros teníamos, no sé, como 20, 25 hojas de plan. Teníamos allí el pastor de la iglesia donde van los niños, el pediatra, de que si el niño tenía condiciones especiales, todo. Escuelas donde van los niños, psicólogos. Todo lo que le toca la vida de ustedes, o sea, de la persona, tiene que estar en ese paquete. ¿Por qué? Porque la persona que va a cuidar de los niños va a tener que saber dónde llevar al niño para sus vacunas, dónde es su dentista, dónde va a la escuela, quién es la maestra, cuál es, si tiene un IEP, lo que es un plan especial de aprendizaje para el niño, tiene que saber cómo manejar esas cosas. Y también la persona que está firmando el poder o el guardianship, lo que sea, lo que le queda a su familia, tiene que pensar bien en la persona con quien los está dejando. Si es una persona confiable, que sí va a velar los mejores intereses de los niños, o si es una persona que no está acostumbrada a los niños, será la persona correcta para dejar a mis niños. Son muchas cosas que uno tiene que pensar. Haz de cuenta, Caroline dice huracán, yo lo digo que si tú no vas a estar aquí al día de mañana, ¿cómo quieres que tus hijos estén? O sea, piensa, si te van a enterrar mañana, ¿cómo quieres la vida de tus hijos que existen? Entonces, yo lo veo más serio que un huracán, que es serio también, pero más grave, yo digo yo. Ahorita sí, pero hay rumores que hay la posibilidad que van a intentar de quitar esa póliza, quitarla, porque ahorita no,
no están permitidos por una regla que inició en 2011, Que no pueden entrar a escuelas, bodas, a iglesias, funerales. ¿Ok? No pueden arrestar ahí gente. Pero hay rumores que la administración de Trump quiere quitar esa regla y ya poder entrar a esos lugares. Vamos a ver, ¿verdad? Todo es una espera. Y hablando de prepararse, ¿verdad? Carolina dijo preparar un folder, un maletín. Sí, eso es súper importante para abogados también de migración, porque esa información y esa evidencia la vamos a usar para intentar de sacarte bajo fianza. Y si te sacamos también para el caso, la defensa que tienes. Y por eso es muy importante hablar antes de que eso suceda, antes de que caigas en las manos de ICE, hablar con un abogado, porque el abogado te va a decir, mira, si tú caes en procedimiento de deportación, que es el procedimiento de corte, tienes esta defensa, tienes X defensa. Y para ser X, por ejemplo, hay una defensa que se llama cancelación de deportación, donde uno tiene que comprobar que has estado aquí más de 10 años o más, ¿verdad? Y que tienes hijos ciudadanos. Pues, ok, si no tienes esa evidencia lista, ¿verdad? A veces esa evidencia es difícil conseguir, ¿verdad? Mucha gente pierde, no sé, los documentos, ¿verdad? Sus pay stubs o pierden sus impuestos. Entonces, eso es importante ya tener listo para que un abogado puede meter el caso y someter una moción de fianza lo más rápido posible para sacar a esa persona y que regrese a sus hijos. Now they can arrest the undocumented alien and they'll say, well, sir, we're going to take your wife because she's undocumented here, or maybe she has already an order of deportation, and so we need to detain her. Now, if you need to get her out, she's going to be at this, detention center. You can talk to her there once she gets there, and that's when you need to call an attorney so that we can try to get her out. This lady sitting beside you, I've been to her office. Oh. The other one. The lady. Nosotros estamos viviendo juntos desde el 2002. Okay. Nos casamos Felicidades. en noviembre del 2003. Y cuando nos casamos, fuimos a ver 3 abogados y ninguno nos ayudó. A una de las abogadas fue la abogada Carolina Pérez. Fuimos al downtown, anduvimos con 3 licenciados y nunca nadie nos arregló. Hasta esta fecha ya tenemos más de 20 y tantos años casados y no hemos podido. Yo no he podido arreglar mis casos. Y yo tengo hijos, nietos y bisnietos aquí en Estados Unidos. Desafortunadamente no todos van a poder arreglar su situación dependiendo en su historia migratoria, ¿verdad? Cuántas veces ha entrado, si ya tiene orden. Hay hay mucha gente que no va a poder. Pues, yo tendré que saber más de tu caso, ¿verdad? Y tal vez podemos hablar de aquí, pero ¿cómo? Oh, sorry, yes. There are going to be a lot of people that are not going to be able to change their status to get a green card, depending on several factors. How many times they've entered the United States, when they entered, How they entered. Do you have how they entered? Do you have a criminal history? Various different Immigration violation. yeah, history. different kinds of different inadmissibilities, and just a lot of ways that unfortunately some people are not going to be able to get a green card. And I was telling your wife, I would be happy to talk to you after this panel, and maybe I can give you a quick consultation. Yeah. Well, let's say you do have a green card of one of our other family members. Are they considered citizen or visitor or what? No, they're lawful permanent resident of the United States. So They're permanent resident, lawful permanent residents, yes. so they're immune from this. They are not, well, they're not undocumented, so they have the right to live here. They're permanent residents of the United States. Now, they can still be picked by ICE if they commit some sort of immigration infraction or some sort of criminal. They do most of the time it's something criminal. And so they're still at risk of deportation if they commit some sort of criminal, or they get some sort of conviction, manslaughter. I was just going to say, it's like, it really is very case specific. We can have a consultation with 2 people who you think have very similar fact patterns, but there's one little detail that changes everything. So, a lot of it depends, and unfortunately, immigration law is very rigid, and sometimes there's a way around it, but sometimes there isn't. And unfortunately, even as immigration attorneys, our hands are tied because
of certain factors that a potential client or someone in a consultation will put forth. And I mean, I think that's part of the reason why so many immigration attorneys are advocating for immigration reform and for changes in the law so that there's a little bit more flexibility for people. But yeah, so I mean, I think my recommendation would be, have consultations and see, because the reality is if you go to 5 different attorneys and 5 different attorneys say there's nothing you can do, it's not because it's not because they don't want to help you, it's because their hands are tied and the law is unfortunately very rigid and doesn't allow you an option under the law. So yes. Just to make sure and clarify, I don't do immigration law. And neither do I. So I don't do immigration law at all. So I always tell my clients, as soon as it's immigration, I don't know. I plead the fifth on that one, just because there is plenty of qualified individuals that know about immigration, that can do immigration. So I refer people to the immigration party. I only stick to my little circle. Yeah, and that's the other thing too. It's like the law is very specialized. Mm-hmm. I have clients who ask me about, can I get a divorce? And I say, oh, no. I don't know. Like, how do I get, child support? I don't know, right? Because even within immigration law, it's very specialized. So as was mentioned before, be sure you go to an attorney who's an expert in the specific question that you would like answered. Y eso debe de ser de parte de planear y prepararte para esta administración, hablar con un abogado para ya tener esa relación con un abogado de inmigración, para que no ahí a la última hora, ya que tienes un miembro detenido, no tienes un abogado listo, ¿verdad? No tienes una relación con uno, ¿verdad? Es importante saber, tengo que llamar a Peter Tadeo, déjame llamar a la oficina, y ya tenemos tus notas, y yo tengo ya sé qué defensas tienes, y vamos a poder trabajar más rápido en ese caso, porque ya tenemos más información, tenemos información plan, tuya. ¿no? Sí. Y si te traen el maletín, sí. Con los documentos de información, Boom. ya arranca él a trabajar más rápido. Una cosa antes que se me olvide, si ustedes hacen un power of attorney, un poder, con un familiar o quien sea, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, pero vamos a decir que lo están haciendo ahora mismo, no ha pasado nada, pero lo que sí pasa es que en unos meses tienen una pelea, nos están hablando, lo que sea, ya las cosas cambiaron, usted realmente no quisiera que se apersone, asegúrense de cambiar eso y no dejarlo para después, porque una vez que ustedes estén con ICE, es muy difícil de tratar de cambiar todo eso. Entonces, si hay un problema, asegúrense de revocar y poner a una nueva persona y que tenga esos documentos. Cuando mi hijo era chiquito y yo salía, yo era una mamá bastante overprotective. Entonces, para mí, porque era mi hijo único, y lo que yo hacía cuando iba de viaje y dejaba a mi hijo, yo hacía una lista, un folder que lo dejaba en mi casa por si algo pasaba, y también lo mandaba bajo email. También tenía las compañías de seguro, tarjetas de seguro de mi hijo, y no solamente tenía un folder en mi casa, también lo mandaba porque no confiaba en todo el mundo, que yo se lo diera y no lo perdiera. Entonces el mismo folder que se está pidiendo, pero casos distintos, yo le daba una copia a otra persona, pero también lo mandaba bajo correo electrónico a otra persona para que viera más de una persona que tuviera esos documentos. Esa información. Ok. Sí, a veces mucha gente, pues, evidencia que has estado aquí en los Estados Unidos, biles de tu celular, ¿verdad? Tu cuenta de banco, si tienes cuenta de banco, ¿verdad? Bajo tu nombre. Los statements, ¿cómo? Contrato de alquiler, sí, si aparece. Contratos, ¿verdad? Cualquier contrato que has firmado, a veces también leases, ¿verdad? Lease de tu apartamento, condo o casa. Cualquier cosa, hasta yo le digo a cierta gente, hasta redes sociales. Do screenshots de redes sociales para comprobar el tiempo que has estado aquí. Okay, eso. Si has mandado dinero a México o a tu país, ¿verdad? Western Union. Para mamás, muchas cosas que recomiendo es que muchas veces la mamá es la que va a estar en el récord de estudiante, perfil de estudiante de la escuela, porque ella es la que va a todos los parent-teacher conferences o con el pediatra, ella es la que está oficialmente en el récord con el pediatra.
Entonces esos récords también, o sea, si tiene una relación con el pediatra ya por 5 años, ¿no? Y la oficina puede decir, no, pues la mamá trajo al niño, o sea, lo lleva a todas las citas de vacunas y el chequeo anual o qué sé yo. Entonces eso es récord también. Sí. También es récord de perfil de estudiante. ¿Qué más puede tener Pues la obvio, mamá? las actas de nacimiento, copias de la acta de nacimiento, ¿verdad? Obviamente Eso es que- comprobante que tienes hijos ciudadanos y también cuánto tiempo has estado aquí. Si tu hijo nació en 2003, pues mira, Pues ya sabemos que tiene has estado aquí desde 2003, ¿verdad? 21 años. Y ojalá que los datos en su mica, su identificación, es lo mismo del nombre que esté representado, porque allí se complica el acoso, tanto en caso de inmigración como en el caso de familia. La fecha de, sí, ese es un El buen punto. nombre y la fecha Y la de fecha de nacimiento. sí, la fecha de nacimiento y el nombre, que tu nombre exacto, como está escrita en tu acta de nacimiento, está en la acta de nacimiento de tus hijos. Mucha gente no se da cuenta. Y también la fecha, sí, la fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento está correcta en el acta de nacimiento de tu hijo. Muchas veces lo que pasa es confunden el mes y el día. Entonces tienes que, y eso puede dañar ciertos casos. Entonces, ¿Incluyendo los 2 apellidos? yo recomiendo sí. Si eso es tu nombre, sí, Es recomiendo un que lo nombre hagas. legal. Ujú. Del padre, ¿no? O sea, del niño puede ser otra cosa, Sí. pero por lo menos, o sea, porque hay muchos La madre y niños el que solo padre. llevan el apellido del papá, Ah. ¿no? Pero la mamá debe tener el nombre completo, que es el nombre que aparece en acta de nacimiento de la mamá, en el pasaporte de la mamá. Entonces ahí todo concuerda, ¿no? Sí. Sí. Pregunta por lo que dijeron o no. Si esa persona nunca ha tenido contacto con ICE y ha estado aquí 2, 3, 4 años, esa persona no lo va a deportar inmediatamente. Va a tener el derecho de ver un juez de migración. Y luego, dependiendo cuánto tiempo ha estado aquí, si tiene hijos, su récord criminal, yo voy a hacer el mejor argumento posible para intentar de convencer a un juez que salga, que le dé una fianza. Entonces, si no tiene manera de arreglar por inmigración, no tenía, tal vez tiene una defensa contra deportación, ¿me entiendes? Ok, so todavía hay Sí, hay defensas, pero hay defensas, sí, hay una persona, a veces hay gente que no califica para cambiar su estatus, ¿verdad? Pero cuando cae en procedimiento de deportación, hay defensas que sí tienen, que son disponibles. Okay, entonces, eso, y luego, eso, si califican por una defensa, nos ayuda en el argumento de intentar de sacar a esa persona bajo fianza. Pues lo que quiero recalcar, ¿no? Es como hemos estado diciendo, es muy importante tener una consulta. En la consulta, usted expone, o sea, nos da todos los datos y según los datos, los documentos, traiga todos los documentos que sean relevantes. Por ejemplo, si tuvo una deportación anterior o si fue detenido en la frontera y le dieron un papel, traiga todo eso, ¿no? Entonces, en la consulta es cuando el abogado le va a decir esto y esto y esto, lo que veo. Si cae en manos de ICE, esto y esto y esto es lo que puede pasar. Estas son las opciones que tiene, si es que tiene una opción. Entonces, cuando uno tiene la consulta, ahí se le expone, se le explica todo. O sea, tiene opción, no tiene opción, qué plan B tenemos, plan C o lo que sea. Entonces, cada caso es distinto, ¿no? Pero vamos a tener que ver todos los datos en su situación, que puede ser diferente a esta señora, ¿no? O sea, a usted le decimos una cosa, a ella le decimos otra cosa. Todo depende de los datos específicos. Sí, en esa consulta tal vez te voy a decir, mira, no calificas para cambiar un permiso de trabajo o cambiar tu estatus en este momento, pero sí, te agarra migración, tienes una buenísima defensa. Y sí, y luego tú te empiezas a prepararte para esa defensa en caso de que te detengan. Sí, pues se le explica, ok, puede que califique para esto y para esto necesitamos todos estos documentos. Entonces póngalos en su maletín, porque si la detienen, esto es lo que vamos a tener que mandar. Okay. La gente que va a ser la mayoría de gente que va a ser deportada, pues la detienen ahí y van a ser inmediatamente, pues rápido deportados. Son gente que ya tiene orden de deportación, tal vez porque no se presentó a su corte o porque intentó hace años atrás entrar por la frontera, le deportaron a El Salvador y luego regresó indocumentado y ya ha vivido aquí indocumentado por 10 años. Esa persona, la posibilidad que se pueda quedar aquí y no lo deporten es más bajo.
¿verdad? Porque ya tiene orden, ya el caso técnicamente se terminó, ¿verdad? Hay unas cosas que todavía podemos hacer, pero es más difícil. Pero si una persona cae deportada, ¿verdad? Ya los deportaron, va a ser complicado, porque la mayoría de gente para regresar después de una deportación necesitan, se llama en inglés qualifying relative, un familiar que pueda pedirlos y que los hacen elegible para un perdón de quitar esa orden de deportación. Y quitar, pues, que básicamente sí, eso, quitar la orden de deportación. ¿Y quién son esas gentes? Típicamente una persona que fue deportada tiene que tener un esposo ciudadano o residente o padres ciudadanos o residentes. ¿Ok? Y entonces, si solamente tienes hijos, muchas veces no vas a poder regresar tan fácilmente. Entonces, algo que iba yo a mencionar, que no habíamos tocado el tema, es la ley HB 1105, ¿no? No sé si están familiarizados con eso. Pues entonces, la pregunta es, ¿qué ID pueden mostrar para que ICE no los detenga? No, muy pocas cosas no pueden, porque esa ley está escrita muy generalmente. Como pueden preguntar, y si no tienes evidencia, pues pueden investigarte más y detenerte. No pueden preguntar, depende a quién, porque si estamos hablando, por ejemplo, bajo la ley HB 1105, ¿no? O sea, que es la policía lo para a uno por alguna razón y le piden sus documentos, que creo que eso es lo que indica la ley. Lo que ellos quieren ver, lo que la policía de Georgia quiere ver es licencia de manejo, porque pues se supone para poder conseguir licencia de manejo tiene que presentar ciertos documentos migratorios que demuestran que tiene permiso, que inmigración les dio permiso para estar acá, ¿no? Entonces, en esa situación, si uno demuestra ID de Georgia, licencia de Georgia, permiso de trabajo, ¿qué más? Acta de nacimiento, bueno, pasaporte americano, tarjeta de residencia, eso satisface normalmente a la policía de Georgia, ¿no? Y ahí se supone que ya con eso no lo refieren a ICE. Claro, si está manejando sin licencia y tiene ID de Georgia, pues demuestra que tiene permiso de estar, o sea, bajo lo que pues ahí no es manejando Georgia, sin licencia. Sí, pero pues está cometiendo licencia. el delito de manejar sin licencia. Entonces, pues eso es un delito, ¿no? Entonces va a tener que enfrentar las consecuencias del delito que usted cometió. Pero por lo menos, por lo que tengo yo entendido, no se le va a pasar a ICE, ¿verdad? Sí, pero... Si es ICE. Ahora sí es ICE. Sí, ICE, ellos te pueden preguntar. Pero si tienes una licencia de Georgia, ¿ok? Si tienes una licencia de Georgia y te para, y, no sé, caminando o manejando ICE, pues para conseguir, ya dijiste esto, para conseguir una licencia de Georgia tienes que tener algo, un permiso de trabajo o una residencia o ser ciudadano, ¿ok? Y si tienes un permiso de trabajo, la mayoría ya tienes como, pues la mayoría de gente, ¿cómo te explico? Ya ICE sabe que estás aquí, indocumentado, porque tienes un permiso de trabajo, o a veces no indocumentado, pero muchas veces indocumentado. Entonces no te van a recoger a menos que no cometas otro delito. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces, si tienes una licencia de Georgia, ICE te puede preguntar algo, pero ya van a saber, ok. Y pues todo va a depender, porque pues hay personas que tienen licencia de Georgia, tienen permiso de trabajo y tienen una orden de deportación que no fue ejecutada. Entonces ahí, pues esos... O sea, sí, eso va a ser interesante porque... Eso es un detalle muy específico, ¿no? Okay. Pero pues se supone que si uno tiene comprobante de que tiene algún beneficio que le dio USCIS, ¿no? O sea, entonces, pues es algo, ¿no? Yo diría anden con su licencia de mano. Yo creo que la recomendación es que uno debe traer su permiso de trabajo. Sí, creo que eso es, pero para mí, si uno pierde el permiso de trabajo, es una pesadilla. Toma una foto a tu permiso de trabajo. Si tienes un permiso de trabajo, toma una foto, guárdala. O una fotocopia y, sí, y una la fotocopia. mantiene en Y su tu licencia. billetera, ¿no? Y ya estás la licencia más actual. protegido. Okay. Luego, perdón. Sorry. Como dice él, para mí personalmente, yo soy ciudadana americana porque yo nací aquí, y aún así yo mantengo en mi teléfono un álbum que lo puedo acceder, mi pasaporte, mi licencia, un montón de cosas ahí, que la licencia de la barra.
¿Y por qué? Porque se me puede perder un documento, me lo están pidiendo por alguna razón y yo puedo hacer, aquí está, tengo la billetera refundida ahora, pero tengo el celular, si la policía me para, aquí tengo mi celular y ahí está mi licencia mientras encuentro mi billetera. Sí, mi cartera la tengo refundida. Pero es una recomendación que doy y lo tengo ahí. Tengo también que mi tarjeta de seguro, un montón de cosas ahí porque uno nunca sabe qué pasa y es fácil. Y si una persona la necesita, fácilmente tu teléfono se lo puedes mandar. Pues cuando llegues a la cárcel te deben dar el derecho de hablar a alguien. Y la mayoría de mis clientes llaman a la familia primero, ¿verdad? Y luego la familia me llama a mí. Okay, así es típicamente. Pues sí, te van a dar derecho. No inmediatamente ahí. No te van a decir, sí. Y también depende del oficial. He visto unos oficiales que sí dan, como son más flexibles. Mira, te voy a dar tiempo. Háblale a tu familia. Dile que vas a estar en X en cárcel. Y les dejan. Pero todo depende del oficial. Okay. Pero sí, cuando llegas ahí... Va a tener que pasar sí. unas noches. No va a ser tan rápido así como el próximo día ya vas a estar deportado. Va a tener días, vas a tener unos días, semanas a veces, porque hay muchas, sí, hay tiempo. Pues para deportarse, quién sabe. Porque ya ellos están en proceso, ¿verdad? Esas personas que tienen asilo pendiente están en proceso. Si se va a acelerar el tiempo el tiempo que uno espera para una cita, no sabemos. Claro. No sabemos nada. Pero ya están en el procedimiento de asilo. Y cambiar el procedimiento de asilo será eso se requiere como el cambio de ley. Intentaron hacerlo la primera administración, ¿verdad? ¿Te acuerdas que intentaron? Pero cómo se sometía a los asilos, creo que intentaron de cobrar como $50, no sé si te acuerdas eso. Bueno, también depende si es asilo defensivo o afirmativo, ¿no? Entonces, cada tipo de proceso de asilo corre diferente proceso, ¿no? Entonces, en cualquier de los dos casos, después de 150 días se puede solicitar el permiso de trabajo. Entonces, se solicita el permiso de trabajo, ya tiene uno permiso de trabajo, saca su seguro social, tiene su licencia de Georgia, va y saca su licencia de Georgia. Entonces, eso como que le da un nivel de protección, ¿no? Porque ya estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Estás haciendo las cosas bajo la ley. Está uno en un proceso y se supone que hasta que tenga su entrevista o su audiencia, estás amparado. Bueno, se tiene que determinar si lo van a dejar o lo van a deportar, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría pensar que van a dejar que se corra el proceso, ¿no? Y que se concluya el proceso, ¿no? Entonces, o tiene uno su entrevista con el oficial de asilo, si es afirmativo, entonces, porque dependiendo si le otorgan el asilo, entonces pues ya tiene permiso de permanecer en el país legalmente. Entonces, igual, si uno tiene su audiencia ante el juez de inmigración porque es asilo defensivo, pues ahí se tiene que determinar si el juez le aprueba o le va a denegar su asilo. Entonces, si le van a negar el asilo, pues le dan orden de deportación. Bueno, en cualquiera de los dos le dan orden de deportación, pero... Y luego puedes apelar y eso te da más tiempo aquí. Entonces, se supone que hay procesos, ¿no? O sea, que se tienen que seguir. Entonces, pocas palabras, ¿creemos que todo va a seguir igual con ese proceso de asilo? No sabemos. Pues es el mismo consejo que les hemos estado dando, ¿no? O sea, acuda con un abogado acreditado, con experiencia, confiable, para plantearle esa situación. O sea, tener una consulta y decir, mire, esto y esto, o sea, yo soy dueño o mi esposa es dueña, esto es lo que tenemos, esta es la situación, ¿qué pasa? O sea, ¿qué puedo hacer yo desde ahora para preparar, para protegernos si en dado caso algo pasa, ¿no? Claro. Entonces, porque pues igual hay poderes para las finanzas, ella dio recomendaciones también lo que se puede hacer con los títulos de propiedad, asuntos comerciales y los fideicomisos revocables de por vida, ¿no? Entonces, si quiere le puedo leer lo que ella medio me escribió. Pero deja agregar un punto ahí. No solo es el fideicomiso, en la consulta del abogado de sucesión de bienes o estate planning, lo que sea,
ellos te pueden dar opciones. Por ejemplo, bueno, esa no es mi rama, pero he visto de que les ponen, por ejemplo, property management companies, or there's different ways around it. Pero eso ya es especialidad de alguien más y tienes que consultar con ellos para ver qué opciones hay. Yo he visto eso, yo he visto que mucha gente quiere seguir rentando su casa porque es dinero, ¿verdad? En vez de, y he visto que contratan un property management, una compañía que la maneja. O tú también la puedes vender desde allá. Solamente que contratar, ¿verdad? Llamar a un broker. Yeah. Es que la incertidumbre de muchas personas tan ilegales es de que en el momento en que te deportan, automáticamente piensan que pierdes Sí. esas No, y propiedades. eso no puedes. Pero digamos, es un mito, ¿no? Yeah. Sí. ¿Y el abogado que consulta se llama, cuál es la especialidad de este abogado de las propiedades? Sucesión. Sucesión de bienes. Sucesión de bienes. Pero si tú puedes vender esa casa estando allá, Bueno, y es tu casa, ¿verdad? Tú tienes el título de esa casa, solamente no puedes llegar a los Estados Unidos para tú estar aquí para venderla, pero un agente de bienes raíces te va a poder ayudar en venderla y luego ese dinero es un cheque para ti, te la mandan o no sé, o te la meten en esa cuenta, ¿verdad? O yo me imagino que mucha gente saca un power of attorney para una persona que ¿verdad? Una persona que le ayude aquí en vender esa casa. Sí, pero hay que tener cuidado con eso porque ha habido personas que te doy el poder y luego y abusan del poder, ¿no? O sea, hay que tener Sí. cuidado con Claro. eso. Lo que sí les puedo decir en términos de un divorcio, que es lo que Bernadette y yo manejamos bastante también, es, vamos a decir de que deportaron a una persona y no sabemos esa persona, se deportaron, no sabemos dónde está, se está haciendo el divorcio, hay una casa y queremos que, por ejemplo, la casa se quede con la mamá, o si el juez decide que se da una porción, se queda con la casa, entonces, o la persona quiere vender en la casa, entonces entra el problema de, ¿y ahora qué hacemos si la otra persona no está aquí? Porque generalmente en esos decretos lo que el juez dice es la casa se le va a quedar a la señora, pero el problema es que la otra persona tiene que firmar lo que se llama un quit deed, que es un documento que le dice que le deja la casa. Pero si esa persona fue deportada y no sabemos dónde está, ¿cómo se hace eso? Lo que los jueces pueden hacer en esos casos es pueden poner bajo un estatuto de que el juez le da la autoridad. Si la persona no firma, y ahora estoy poniendo realmente en todos mis divorcios, que si eso pasa por alguna razón y no se puede encontrar a la otra persona para evitar tener que regresar a corte, que la otra persona no quiso firmar, entonces que esa persona no aparece o no quiere firmar o lo que sea, entonces la corte pone bajo un estatuto ahí que le da la autoridad de cambiar el título al real estate section del gobierno y que pueden hacer el traspaso de esa propiedad sin la firma de la otra persona al cónyuge, si esa es la orden de la corte, que esa persona se quede o que se pueda vender para que entonces esa persona sí pueda hacer algo. Si no, esa persona, si ya la deportaron y se desaparece, la persona queda trancada, no puede vender, no puede hacer nada. Entonces el juez sí tiene esa autoridad y es bajo un estatuto que sí se puede hacer. En términos de divorcios. Pero eso se puede, hemos visto casos que se abusa de eso también. Entonces, en todos casos puede haber, hay abuso. Pero sí, estoy de acuerdo con Caroline por los próximos 4 años en ese párrafo. Ok, no sé cuánto tiempo nos queda, pero para como que algo que no hemos tocado es los consejos de, bueno, no está aquí el del consulado, pero algo que se debe tomar en cuenta también es si su hijo nació, sus hijos nacieron en Estados Unidos, buscarle, ver si una opción es sacarle la doble nacionalidad a los niños. En dado caso, si uno decide llevarse al niño o que el niño vaya a vivir a su país de origen, ¿no? Entonces eso es algo que quería como que comentar. Si eso es una de las opciones que está contemplando, es muy importante que el niño ciudadano obtenga la nacionalidad de su país de origen, porque tomando en cuenta si tiene que inscribir al niño en la escuela o lo que sea, pues el niño tiene que ser ciudadano del país donde va a estar viviendo, ¿no? O si no, el niño pues va a ser indocumentado allá.
Entonces es algo que pues tiene que ir uno preparando desde ahora, ¿no? Pues yo creo que cubrimos bastante terreno hoy. No sé si alguien más tenga una pregunta o algo más que... Una cosa que yo quería decir sí. de migración. Y lo único que sacan de migración hoy es esto. Porque esto sucedió el otro día en mi oficina. Por favor, si tienen una persona detenida, ¿ok? En la cárcel del condado de Georgia, ¿verdad? En Gwinnett County, no importa dónde. Hablen con un abogado de migración primero antes de pagar la fianza, por favor. Porque pagar la fianza no necesariamente... La fianza criminal, ¿no? La fianza criminal, ¿verdad? No paguen hasta que hablen con un abogado de migración, ¿ok? Porque muchas veces no van a salir, la van a transferir a ICE inmediatamente, entonces no sale. Y si sale de esa cárcel local a la cárcel de migración con un cargo pendiente grave, el trabajo va a ser más difícil y más complicado para un abogado de migración sacarlo bajo una fianza de migración. Entonces, hablen primero con un abogado de inmigración antes de que paguen la fianza criminal. Please. Okay. Y un punto, yo trabajé, antes de dedicarme a los casos familiares, yo trabajé con un defensor penalista. Y nosotros vimos en su oficina mucha gente que los estaban estafando, que gente se les acercaba y les decía, mira, yo te puedo sacar a tu esposo, tu esposa, tu hijo, lo que sea, me pagan $20,000, no sé qué, y yo los saco. Y esta persona no tenía credenciales, no era agente de fianzas, no tenía su compañía de fianzas, no tenía nada. Una tarjeta de presentación tenía. Entonces, a mucha gente se le robó el dinero. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado con quién se están informando, quién les está dando información, quién los está asesorando. Asegúrense que sí tengan licencia. Caroline y yo nos puedes checar, y Peter también, en el estado de Georgia, los abogados, allí, sí, verificado, abogado del estado. Pero un detallito con los abogados de inmigración, pueden tener sus oficinas en otros estados y trabajar inmigración desde acá, ¿sí o no, Peter? Sí. Entonces es un poco más trabajo para ustedes para verificar que el abogado sí tenga licencia. Pregúntales de qué estado están trabajando para verificar, porque tienen que pasar la licencia en un estado de Estados Unidos para practicar y luego se dedican a un tema federal como inmigración. Pero los de nosotros que practicamos en temas estatales, tienes que checar que sí están. Yo sé que hay muchos notarios en los moles en Santa Fe y que no sé qué, y hacen un desastre y luego Caroline y yo tenemos que deshacer el desastre que han hecho. Entonces, por favor, si hay algo que ustedes van a llevar hoy, verifican los credenciales de las personas con quienes están trabajando. Eso es un gran punto. Eso nos pasó. Mira, alguien estaba pretendiendo que era yo. Estaba tomando casos. Sí. Mira lo que pasó. Salió en las noticias también. Una persona, y seguro que esta persona estaba en otro país, creó un fake Google page de nosotros. Usó todo nuestro contenido y hizo un Google página. Oh my God. Y usó nuestro otro número. Y era por WhatsApp. Pues y gente estaba llamando. Esta persona estaba diciendo que era Peter Tadeo, contratos horribles, dando recibos de migración falsos que ni estaban escritos bien, decían como Home, Security, Land, algo así. Básico, estaban robando dinero, estaban mandando el dinero, tenías que pagar al abogado a una cuenta en California, que era por internet, no sé. Pero estaban robando como $8,000 a varias gentes. Entonces, tienen que asegurarse que la persona con quien están hablando, uno, es un abogado, dos, existe, y tres, lo puedan, si quieren verlo, verlo en persona. Nunca vieron a la persona, solamente hablaron con esa persona, con el fake Peter Tadeo. Y eso le pasó a otro abogado, a un amigo mío también, Lino Rodríguez, que eso también le pasó. Hicieron una página de Facebook que no era de él, pero usaron su información, usaron su foto, se veía real.
Y creo que los pagos se tenían que hacer por WhatsApp o una cosa. Sí, por una sketchy. cuenta donde te daban la cuenta de banco y obvio, eso no es un abogado. Abogados acreditados Sí. tienen algo más profesional para Chequen hacer sus el pago. websites, chequen que están hablando al número. El número que aparece en el website de la persona es el número donde estás Googleando, comunicando. ¿no? Que Busquen sí, en sí, Google. si quieres ver a la persona, si al abogado, que sí, puedes verlo, si quieres, te podemos hacer una cita. Esa persona nunca le estaba dando citas a personas en persona. O mínimo, porque pues con la pandemia se hace Sí, cita que lo vea por virtual, ¿no? Zoom. O sea, o videollamada. Zoom pero o WhatsApp, así Zoom, puedo yo también WhatsApp, hago consultas así. Para que me verle vean. la cara al abogado y después chequear la página de internet para Sí. asegurarse que es la misma cara. Ujú. ¿Qué más? Eso, o sea, Pues, asegurarte que... normalmente los abogados, o sea, uno les tiene que ver la cara en algún momento. Sí. ¿Ustedes van a compartir su información para de poder Claro. tener contactos Sí. que ya los conocemos, ya los vimos aquí? Y si están muy ocupados, pues nos pueden referir a otra persona, pero... Y cuando yo hago los referidos, yo voy al State Bar y imprimo y les doy directamente de la información de la colegiatura de los abogados. O sea, así se llevan todas las referencias de ellos. Sí. Con transparencia todo. Con transparencia, exacto. Yo siempre trato de referir a abogados que se especializan en el área fideicomisos, planeación, que eso es casi todo lo que ellos hacen, o sea, un mínimo 80%, porque entonces esa persona sí va a saber del tema. Les quiero agradecer a todos los abogados que tenemos acá. Muchísimas gracias por darle su tiempo en un domingo lluvioso de venir acá a hablar sobre este tema muy importante. También les quiero agradecer a ustedes que hicieron tiempo en el día de hoy para venir y escuchar este tema y hacer sus preguntas. Espero que les haya ayudado bastante. Como dijimos, esto es para empezar la conversación, para que empiecen a pensar sobre las cosas que se tienen que hacer desde ahora para preparar lo que posiblemente pueda pasar a partir de enero 2025. Y pues en resumidas cuentas, hagan consulta, empiecen a preparar, hagan consulta con un abogado confiable, con experiencia, sobre el tema específico que quieren verificar o obtener ayudas. Y pues ahí vamos viendo, ya que tengamos más información, probablemente tengamos otra sesión con actualizaciones, ¿no? Ya que sepamos qué específicamente son los cambios. Pero pues gracias por venir y les agradezco. All right. ¿Cómo estás?